Vídeo número 198 de 365. Pregunta. Buenos días, Joan. Gracias por tu compañía diaria. Me resulta muy reconfortante. Gracias a ti. Al lío. Te he escuchado decir varias veces que no tienes ansiedad nunca, pero que sí tuviste mucha en el pasado y en la mayor parte de tu vida. ¿Cómo demonios lo has hecho? ¿Cómo te has liberado de la ansiedad para siempre? Bueno, sí es cierto. Sí es cierto que yo la mayor parte de mi vida en el pasado sufrí y tuve una ansiedad casi, no diré de una forma diaria, pero sí que era algo muy frecuente, muy normal en mi vida. Pero he llegado un momento donde entendí varias cosas y donde yo mismo me sometía a una fase de crecimiento personal, pero además, más que de crecimiento personal, fue de fortalecimiento, pero de entendimiento de cómo funciona la vida o de lo que es la vida, que estas dos cosas fueron las que provocaron que yo pudiese deshacerme de la ansiedad desde ese momento y para siempre. Y yo hace muchísimos años que no sé lo que es la ansiedad, ni tan siquiera un atisbo de esa ansiedad. Yo me voy a tomar la pregunta, pues, como lo que es, como una cuestión personal. Me ha preguntado cómo lo hago yo, así que yo voy a dar mi truco, mis 5 trucos además para no sentir nunca esa ansiedad. No voy a meterme en diferentes tipos de ansiedad, ya que ese no es mi jardín y no tengo ni ganas de meterme en él, ni estos son consejos generales para todo el mundo. La pregunta va dirigida a mí y yo voy a contestar sincera y honestamente sobre cómo lo hago yo para no sentir nunca ansiedad, ¿vale? Y son cinco cosas que son importantísimas para perder para dejar de sentir ese miedo, ese exceso de preocupación por aquello que está por suceder, pues sobre todo por el futuro. Y también, pues de fondo, ese miedo que está por encima de todos los demás y de los que yo creo que emanan todos los demás, que es ese miedo también a la muerte, ¿no? Todo esto a mí me dejó en su momento en una posición en la que, como he comentado antes, entendí un poquito de qué iba esto y creí entender qué era lo que yo tenía que hacer para dejar de sentir ese miedo, esa ansiedad, ese exceso de preocupación y ese sentimiento de que no iba a ser capaz de deshacerme bien con la vida pensando en las cosas que podían llegar a suceder. Bueno, los 5 trucos son estos. El primero, confío en mí. Confío muchísimo en mí. Tengo una confianza plena en mi persona y confío mucho sobre todo también en mi valentía, en mi fortaleza y en mi resistencia, en mi capacidad para sacar las cosas adelante y en mi capacidad para perseverar, ¿no? Para soportar las embestidas fuertes de la vida y para soportar muy bien el dolor sin venirme abajo. Por eso yo soy tan pesado. Sé que soy muy pesado con todo el tema de la fortaleza y de la fuerza interior, pero es que yo no puedo evitar pensar que si no me sintiese y no me supiese tan fuerte dentro de mí, yo tendría las puertas abiertas a la ansiedad prácticamente todos los días, porque yo no puedo darle la espalda a la idea de que si algo es la vida es incertidumbre y que cuando yo digo desde una posición optimista que esto que temo que suceda seguro que no va a pasar, sé que me estoy contando una milonga, porque no sé si va a pasar o si no va a pasar. Puede ser que sí, puede ser que no. Pero si me esfuerzo por pensar en que seguro que no pasa aquello que temo que pueda llegar a suceder, sé que no es verdad. Entonces no me lo voy a creer, entonces no voy a vivir en consecuencia de ello. De fondo puedo engañarme, puedo intentar contarme una historia, pero de fondo voy a saber que ese miedo puede estar justificado. Entonces, yo siento que los escenarios que no quiero que sucedan pueden suceder, pero sé que soy lo suficientemente fuerte, valiente y resistente como para poder soportar esos malos episodios, esos peores escenarios posibles, que esto es una cosa que ya os contaré, una cosa muy importante después. Entonces esa es la primera clave, la autoconfianza. Si confiáramos al 100% en nosotros mismos, yo creo que la ansiedad no podría llegar a invadirnos, no tendría razón de ser, porque sabríamos de alguna forma que podemos contar con nosotros de cara al futuro y de cara a las cosas que pueden llegar a suceder en ese futuro. La segunda cosa que hace que yo no sienta ansiedad es que sé cómo funciona la vida y sé
que todo pasa. Sé que todo es eventual. Y dirás, ¿cómo lo sabes? Pues porque he vivido hasta aquí, casi 40 años ya. Y todas aquellas cosas que me provocaron una ansiedad enorme en su momento, una ansiedad de estas que piensas que en algunos momentos yo pensaba que me iba a pegar un ataque al corazón, ¿no? O que me iba a morir, o que simplemente iba a colapsar, que me iba a pasar en cualquier momento algo, desde un infarto cerebral hasta un ataque al corazón, o hasta, no sé, un shutdown de todo mi sistema nervioso central. Todas esas cosas que provocaron esos estados tan terribles, pues una de dos, o no sucedieron nunca, o sucedieron, provocaron sus pequeños caos, ¿no? Y sus problemas y sus pequeños sufrimientos, pero llegado un momento empezaron a deshacerse, no duraron eternamente. No hay una mala racha que dure para siempre, y tampoco he conocido yo ningún problema eterno. Eterno, todo pasa. Es que no y seguro que vosotros, si echáis la vista atrás, también veis que este principio, que esta premisa se ha cumplido una y otra vez. Todo aquello que nos iba a joder la vida, todo aquello que nos iba a condicionar para siempre, todo aquello que iba a acabar con nosotros, todo eso pasó. O no sucedió nunca, o llegó, hizo sus pequeños desastres y después un día empezó a desaparecer, y poco a poco, hasta que al final no quedó ni rastro de ello. Y la vida continuó. Yo tengo mi vida llena de pruebas de esto, y también lo he observado en la vida de las demás personas, ¿no? Y todos sabemos qué es eso, de decir, madre mía, este problema, de aquí no voy a poder salir, y llega un momento en el que sí, en el que ya no estamos ahí, en el que ha pasado el suficiente tiempo, o hemos recibido la ayuda suficiente, o nosotros mismos nos hemos espabilado, o simplemente el problema en sí ha terminado su combustible vital y ya no está con nosotros. Y todo eso de repente, sin tan siquiera muchas veces llegar a entenderlo, pues ya queda atrás. Y podemos continuar con nuestra vida hacia adelante. Yo sé que todo pasa, que todo es eventual. Y eso hace que la ansiedad también tenga más difícil acceso hacia mí. La tercera cosa que hace que yo no tenga nunca ansiedad es que cuando al final uno de estos problemas se materializan, siempre estoy preparado en una fase muy proactiva. Siempre estoy preparado para tomar acción. Soy una persona muy resolutiva, muy resolutiva. Me gusta siempre descubrir cuál es el margen de acción que yo tengo y por dónde puedo empezar a arreglar las cosas, y me pongo a ello muy rápido, muy rápido. Yo desde que empecé a ser así, allá a mediados de mis 20 y más cerca del final de mis 20, sentí como la ansiedad se alejaba muchísimo de mi forma de ser. Porque siempre estaba preparado para meter mano a los problemas que venían. Siempre estaba por la labor. No tenía ese miedo de decir, ostras, es que no voy a tocar nada por si lo jodo más. No lo sé. Si la cosa ya está mal, ¿qué más da meterle un poco de mano? Porque lo peor que puede pasar es que vaya un poquito peor, y vayamos acumulando más información para llegar a encontrar una solución un poquito antes. Y eso sin duda alguna me hace sentir muy seguro y muy confiado en mí mismo de que aún en el peor de los casos yo no me voy a quedar bloqueado. Yo no me voy a quedar paralizado y no me voy a esconder debajo de una puta piedra. En el peor de los casos yo voy a ser el primero que va a estar ahí intentando devolver el orden a la situación y deshacer el caos. Y en eso sí que creo que soy muy, muy, muy bueno, hasta el punto en el que si cualquier persona de mi entorno tiene algún problema o hay una situación que le supere, enseguida me llaman a mí para arreglarlo. Hace poco hablaba con mi madre. A mi madre le dio un ataque al corazón, le dio un infarto hace un año y poco o algo así. Y mi madre me contaba hace unos días que cuando tuvo esa noche tan horrible, enseguida me dijo a mi padre, llama a Juanito, que Juanito es como me llaman en mi casa, llama a Juanito, y me dijo, porque yo sabía que no ibas a perder el control, sabía que ibas a mantenerte calmado a pesar de esa situación tan jodida. Y así fue realmente. Cuando me llamaron, pues yo fui sin perder los estribos en ningún momento y sin perder la
la paz y la calma interior, pues pude hacer que todo fuese bien, y sin ese drama y sin esa histeria. Así que esto sí que es muy, 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 muy importante. Y el cuarto punto que hace que yo no tenga nunca ansiedad es que hago siempre que viene algún problema o que creo que puede llegar a suceder algún problema, el ejercicio del peor escenario posible. Es un ejercicio súper efectivo. Ya todo el mundo sabe cuál es este ejercicio, ¿no? ¿Qué es lo peor que puede pasar? Todos lo sabemos desde niños, pero en el libro El algoritmo de la felicidad, Mo Gaudat lo desarrolla hasta el final. Y más o menos es así. Mo Gaudat lo que te propone es pensar en cuál es el peor escenario posible y ser muy específico y definirlo de una forma muy, muy concreta, ¿no? Para dibujarlo de una forma muy exhaustiva y que luego no puedan suceder cosas que dices, hostia, esto no me lo esperaba, ¿no? Solo eso ya suele calmar bastante, pero Mo Gaudat va más allá. Y la siguiente pregunta que te tienes que hacer es, vale, ¿y ahora que ya sé cuál es el peor escenario posible, ahora tengo que descubrir cuál es, o más o menos calcular cuál es la probabilidad real de que llegue a suceder este peor escenario posible? Muchas veces vemos que la probabilidad es ínfima, es mínima, ¿no? Y yo tengo una regla que es que si lo que yo creo que puede llegar a pasar y me puede dar problemas, ¿no? O causar un temor, un principio de temor, es menor al 5%, paso. Me doy por satisfecho. O sea, ya no permito que mi vida se modifique más o se perturbe más por algo que tiene una probabilidad menor del 5% de que llegue a suceder. Y esto, el ejemplo más claro, estos son los aviones. Que se caiga un avión y se mate todos los pasajeros y la tripulación, tiene un porcentaje ínfimo, mínimo. A mí no me gusta volar, no me gustan las alturas y no me gusta la sensación de que si pasa algo ahí en el cielo yo no voy a poder hacer nada porque va muy en contra de mi naturaleza, que yo soy de esos que se cree que puede arreglarlo absolutamente todo. Pero aún así tengo que volar, tengo que coger aviones unas cuantas veces al año. Y cuando empiezo a notar ese decir, no me gusta nada el puñetero avión, pues me pongo a pensar en esto. Digo, vale, ¿cuál es el peor escenario posible? Pues que el avión estalle. Vale, ¿y qué probabilidad hay de que eso pase? Es mínima. Entonces no hago caso de ello y simplemente sigo hacia adelante. Pero Mo Gaudat va aún más allá. Y lo que pregunta es, vale, ¿cuál es el peor escenario posible? ¿Qué probabilidad hay de que suceda? Y la siguiente pregunta que propone él es, vale, ¿y si se da el peor escenario posible? ¿Qué podemos hacer? ¿Te imaginas que a ti te da miedo que tu pareja pues te meta los cuernos y se vaya con el vecino o con tu mejor amigo o algo así? Obviamente es una cosa desagradable, no hay un porcentaje muy elevado, pero sí es más probable que se estrelle un avión y se mate todo el mundo, pero tampoco es una cosa muy exagerada, pero bueno, es un porcentaje mayor de probabilidad. Vale, y si pasa, ¿qué? ¿Qué podemos hacer? Pues puedes hacer un montón de cosas. Puedes intentar arreglar las cosas con tu pareja y perdonarla y seguir adelante. Puedes perdonarla y dejarla, ¿no? Si ella se arrepiente, o puedes simplemente alegrarte por ellos, porque mira, me ha tocado a mí recibir, pero ella está con el tío que quiere y el tío está con la tía que quiere, que les vaya muy bien, y yo de paso he esquivado una buena bala. Lo que ofrece más o menos aquí Mo Gaudat es lo que comentaba yo en el punto tercero, ¿no? De decir, bueno, actitudinalmente, de forma proactiva, ¿qué puedes hacer si el peor escenario posible aparece? Y eso ya devuelve a uno a la calma, porque dices, vale, si la cosa peor posible llega a suceder, tengo margen, podré actuar, podré hacer algo. Y eso hace que la ansiedad se disipe bastante. Pero Mo Gaudat va más allá en la última cuestión y dice, vale, ¿y si no puedo solucionar el peor escenario posible? ¿Podré vivir con ello? En este caso, de la pareja dices, bueno, mi pareja me ha dejado, no he podido hacer nada para que vuelva conmigo, no he podido hacer nada para evitar que la infidelidad llegase a suceder y tal y cual. Entonces la cuestión es, ¿podré seguir viviendo de una forma plena y satisfactoria y feliz en la vida a pesar de que esto haya sucedido y que no haya podido solucionarlo? Obviamente sí, obviamente sí. Esto, y aquí un comentario sobre todo el tema de las parejas, donde dices, voy a poder vivir sin ella, coño. Tú has vivido muchísimos años sin tu pareja, por lo menos 16, 17 años hasta que eres
un adolescente tardío o un adulto en su primera etapa y te echaste pareja. Hasta ahí llegamos sin pareja y sin esa persona y todo fue más o menos bien. Entonces no entiendo por qué ahora de repente una persona que aparece a los 20, 25, 30, 35 años resulta que es imprescindible para que nuestra vida pueda seguir adelante, ¿no? Pero bueno, estas serían las 4 fases. ¿Cuál es el peor escenario posible? ¿Qué porcentaje o qué probabilidad hay de que realmente suceda? Y si sucede, ¿qué puedo hacer yo para solucionarlo? Y si no puedo solucionarlo, ¿qué podré hacer con mi vida? ¿Podrá seguir mi vida desarrollándose correctamente? Eso también ayuda muchísimo a rebajar ese miedo, ese exceso de preocupación y esa ansiedad. Y el quinto punto, el quinto truco para que evita que yo sienta ansiedad y que no tenga jamás, nunca ansiedad, pues este ya es el más personal de todos, y es que yo tengo una confianza plena en Dios. Y como dice en Corintios capítulo 10, versículo 13, cuando dice: hasta ahora ninguna prueba os ha sobrevenido que no pueda considerarse humanamente soportable. Dios es fiel y no permitirá que seáis puestos a prueba más allá de vuestras fuerzas. Al contrario, junto con la prueba os proporcionará también la manera de superarla con éxito. Yo confío en Dios y sé que no me va a hacer pasar nunca por un dolor que yo no pueda soportar y que no me va a ofrecer nunca, no me va a hacer pasar nunca por una prueba que yo no pueda soportar también. Y por lo tanto, sé que incluso el peor escenario posible, pues confiando en Dios, también me será soportable. También sé que puedo estar y estaré perfectamente preparado para ello. Y esa confianza en Dios y en que su voluntad para mi vida es mucho mejor que la voluntad que tengo yo para mi vida, es lo que me hace estar más tranquilo de todo. Este para mí es de los 5 trucos que os he dado hoy, mis trucos, es el más importante de todos para mí. Si yo creo en Dios, no puedo temer nada de lo que me pueda pasar. No puedo temerlo. Y de hecho no temo nada de lo que me pueda pasar. Claro, esto es difícil comprenderlo si uno no es creyente. Y si queréis un día ya os hablaré de esto un poco más en profundidad. Y ya está. Por estas 5 cosas, con estos 5 trucos, con estas 5 claves, yo me cargué la ansiedad para siempre en mi vida. Y creo que se vive muchísimo, muchísimo, muchísimo mejor así. Nada más, espero que os haya servido y os haya ayudado. Nos vemos mañana, seguro. Paz.